Ya, entonces voy a iniciar con la actividad, ¿ya? Si en el transcurso de la actividad tienen alguna duda, pueden levantar la mano o hablar, no hay problema, ¿ya? La idea es de que queden los conocimientos claros y el tema es un poquito tedioso, pero vamos a tratar de hacerlo mucho más dinámico y práctico y sobre todo lo que me interesa es que sepan diferenciar cuando estamos frente a una insuficiencia suprarrenal y cuando estamos frente a un síndrome de Cushing. Ya es lo más importante, ya que sepan el cuadro clínico y saber diferenciar las dos patologías, ¿ya? A ver, el primer tema que vamos a tratar es insuficiencia suprarrenal, más conocido como la enfermedad de Addison, ¿ya? Insuficiencia suprarrenal primaria. Voy a compartir la pantalla. ¿Logran visualizar mi PPT? Sí, doctora. Ya, lo máximo. Sí. Ya, bueno. Cuando hablamos de enfermedad de Addison, cuando hablamos de enfermedad de Addison, nos referimos a que es una enfermedad, es una insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando decimos primaria, quiere decir que la lesión está a nivel periférico, a nivel de la glándula. Ya secundaria y terciaria, la lesión está a nivel central, arriba. ¿Ya? Entonces, nosotros para este tema, la bibliografía que he utilizado es la guía del endocrinoso 6, ¿ya? Que es del 2016, que es la última guía y no ha cambiado mucho en el tema de insuficiencia suprarrenal porque los criterios son claros, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la insuficiencia. Ahora, primero, para llegar al tema de insuficiencia suprarrenal, lo que tenemos que saber es que estas afectaciones, tanto la insuficiencia suprarrenal como el hipercortisolismo, el síndrome de Cushing, quiere decir que hay una afectación a nivel de la glándula adrenal. Recuerden que la glándula adrenal Recuerden que la glándula adrenal tiene una corteza y tiene una médula. Esta glándula adrenal está ubicada en el polo superior de los riñones, ¿no? Entonces, la glándula adrenal tiene una corteza y tiene una médula. Y esta corteza se divide en tres zonas, que es la zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. La zona glomerular es donde hay la producción de mineralocorticoides, que es la aldosterona, que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Y la zona fascicular, que es la zona que hay una producción de glucocorticoides. Y la zona reticular es exclusivamente de producción de andrógenos y también dicen cierto porcentaje de glucocorticoides. Ya, entonces, nosotros para hablar de insuficiencia suprarrenal, entonces probablemente la alteración esté en la fase reticular, puede estar en la fase glomerular, depende de qué afectación hormonal tiene el paciente. Recuerde que insuficiencia quiere decir déficit, o sea, hay un déficit hormonal. Puede ser un déficit de mineralocorticoides, o puede ser un déficit de glucocorticoides, o puede ser un déficit de andrógenos. Pero en general, ¿cuál es lo más frecuente? Es el déficit de glucocorticoides. ¿Ya? Continuamos. Ah, ya, perdón. Y la corteza está dividida en glomerular, fascicular y reticular. Y la médula, que es la producción de catecolaminas. ¿Ya? Seguimos. Ahora, entrando netamente a la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison, más conocida como la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿cuál es la causa más frecuente? Es la causa autoinmune. Ya, si viene en el examen, ¿cuál es la causa más frecuente de enfermedad de Addison? Es la autoinmune. Es la más frecuente. Es el 90%. Ya hay otras causas que están asociadas, como las infecciosas. Dentro de ellas, en el Perú, la más frecuente es la tuberculosis.
¿Ya? Entonces, pero todas las preguntas que nos hacen en el examen es a nivel general. Entonces, la causa más frecuente es autoinmune. Y esta enfermedad de Addison está asociada, como es una enfermedad autoinmune, está asociada también a otras patologías, como a síndromes poliglandulares, a otras enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Como les dije, en el Perú lo más frecuente es que sea TB, tuberculosis, pero en general lo más frecuente es la autoinmune, que es la causa más frecuente y sobre todo se diagnostica en el grupo etario de 30 a 40 años y es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Es de 2 a 1 más o menos. Mire, acá podemos encontrar las causas de la insuficiencia suprarrenal, que tenemos las causas autoinmunes, que es la adrenalitis, que es la adrenalitis y está asociada a síndromes poliglandulares, tanto tipo 1 y tipo 2. La causa infecciosa, que tenemos tuberculosis, VIH, sífilis, histoplasmosis, ya otras causas. Tenemos otras causas que también tenemos que son metastásicas, que son de cáncer metastásico, como el pulmón, estómago, mama, colon. También puede causar una insuficiencia suprarrenal. Y también hay drogas que te pueden causar una insuficiencia suprarrenal. Y hay otras enfermedades que son mucho más raras, que son congénitas, que pueden ser hipoplasias congénitas adrenales, que ya son alteraciones genéticas de enzimas, que son mucho más raras. Lo que más vemos acá en el Perú, en la consulta externa, son insuficiencias suprarrenales que son infecciosas. Es lo que vemos lo más frecuente. A ver, deme un segundo. Ya, continuamos. Entonces, tenemos la causa más frecuente, la autoinmune, tenemos las infecciosas, tenemos las que son asociadas a cáncer metastásicos, asociadas a drogas que pueden causar una necrosis, una isquemia a nivel de la glándula, como en esta imagen que podemos apreciar. ¿Ya? Y también tenemos otras causas que son genéticas, ¿no? Alteraciones en las enzimas, que quiere decir en las enzimas que tienen que ver en la esteroidogénesis. Mire, como les dije, de la parte autoinmune muchas veces está asociado a síndromes poliglandulares. Dentro de los síndromes poliglandulares está asociado al síndrome poliglandular tipo 1 y tipo 2 y hay tipo 3. Recuerden que la insuficiencia suprarrenal primaria está asociada a múltiples enfermedades autoinmunes. Cuando yo tengo un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria, tengo que descartarle que no tenga hipotiroidismo, que no tenga hipoparatiroidismo, otras enfermedades autoinmunes que están muy, muy, pero muy relacionadas, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome poliglandular tipo 1, que tenemos dentro de los componentes mayores o componentes principales, tenemos la enfermedad de Addison, tenemos hipoparatiroidismo, tenemos candidiasis mucocutánea. Y mires otros componentes menores que todos son enfermedades autoinmunes y es más frecuente en la infancia, el síndrome poliglandular tipo 1, ¿ya? En cambio, el síndrome poliglandular tipo 2, que está asociado, que tenemos tres criterios mayores: enfermedad de Addison, enfermedad tiroidea autoinmune, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, recuerden que son de causas autoinmunes, y diabetes mellitus autoinmune, quiere decir la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Son los criterios mayores, pero también hay criterios menores que pueden estar asociados a vitíligo, alopecia, miastenias, hipogonadismo, y es más frecuente el síndrome poliglandular tipo 2 en la adolescencia y en adultos. Ya es más frecuente, acá son más grandecitos. En cambio, el tipo 1 es más en la infancia, de pequeñitos. Ya. Y el tipo 3 que está asociado solamente a enfermedad tiroidea autoinmune, nada más. Y de ahí hay tipo A, B, C, pero lo más frecuente es el tipo 1 y el tipo 2. Ya siempre viene en el examen tipo 1, tipo 2. ¿Ah? Siempre estoy dando los tips para el examen. ¿Ah? Seguimos. Si tienen dudas, me preguntan, ¿ya?
A veces hablo muy rápido. A ver, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas, si yo tengo un paciente con insuficiencia suprarrenal, ¿qué quiere decir? Que le falta, ¿qué le falta? Corticoide, le falta glucocorticoide, le falta mineralocorticoide, le puede faltar andrógenos. Pero lo más frecuente que le falte es el glucocorticoide. Entonces, si a este paciente le falta glucocorticoide, ¿qué va a tener? El corticoide tiene múltiples funciones. Entonces, yo espero que este paciente esté pues letárgico, esté cansado, esté hipotenso, bradicárdico, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene hiperpigmentación en mucosas, en los nudillos de las manos. Entonces, y estos signos y síntomas dependen de la velocidad y el grado de la pérdida de la función de la glándula adrenal. O sea, estos signos, muchas veces el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal se realiza tardío, porque la pérdida de la producción hormonal no es bruscamente, es de manera paulatina, depende poco a poco. El cuerpo se adapta hasta que hay algo externo que lo precipita y el paciente debuta con una crisis adrenal. ¿Ya? Entonces, el inicio de la insuficiencia suprarrenal suele ser de una forma gradual, puede pasar desapercibido, pero hasta que hay una enfermedad aguda, algo externo que lo precipita y el paciente debuta con una crisis adrenal. O sea, una crisis adrenal quiere decir que el paciente es una emergencia endocrinológica y quiere decir que el paciente viene chocado, viene hipotenso, bradicárdico, con trastorno del sensorio, dolor abdominal, deposiciones líquidas, hipoglicemia. Entonces, ya ahí ya es una crisis adrenal, que es una emergencia endocrinológica que el paciente termina en trauma shock en la UCI. Entonces, y el paciente no sabía que tenía insuficiencia suprarrenal. Por eso que muchas veces el diagnóstico es tardío. Por eso que es importante el cuadro clínico y examinar al paciente. Si yo veo un paciente que tiene hipotiroidismo y viene por cansancio, sueño, a pesar que está bien su control hormonal de la tiroides, persiste con el cansancio y tiene hiperpigmentación en las mucosas, le reviso las mucosas y tiene hiperpigmentación, eso ya me alerta, ¿no? De que quizás está asociado a otra patología, entonces le tengo que pedir un cortisol al paciente, ¿no? Entonces es importante evaluar al paciente y ver el caso, sus signos y síntomas y el examen físico, ¿no? Ahora, como les dije, puede presentarse, los signos y síntomas pueden presentarse, depende a qué déficit hormonal tiene, si le falta glucocorticoides, si le falta mineralocorticoides o si le faltan los andrógenos. Recuerden que en el primer slide hablamos que hay tres fases en la corteza, entonces depende qué fase está afectada, qué zona, ¿no? Y la aparición de los síntomas suele ser insidiosa, suele ser de forma gradual, no bruscamente, salvo haya algo que lo precipite al paciente, ¿no? Normalmente al inicio el diagnóstico suele ser difícil, ¿no? No es muy frecuente tampoco esta enfermedad. Muchos de ustedes han estado en consulta externa y lo más frecuente en consulta externa es diabetes, que es no, el 80% y el 15% tiroides y un 5% que es cosas mucho más raras, ¿no? Entonces, no es frecuente que ver estos pacientes en la consulta, pero pueden presentarse, ¿no? Y son de libro porque cuando tú lo ves, los examinas, tienen toda la pigmentación en la mucosa, entonces, y le preguntas al paciente, señor, ¿usted ha tenido tuberculosis? Ah, sí, yo he tenido tuberculosis hace 10 años, hace 5 años, he sido MDR. Ya, entonces, ya. Le pido el cortisol, por los pisos del cortisol. Entonces es importante los antecedentes del paciente. Ahora, si el paciente tiene un déficit de cortisol, pues el paciente va a tener que anorexia, cansancio, náuseas, vómitos, hipotensión, hipoglicemia, se le va a bajar el azúcar. Y si al paciente le falta mineralocorticoides, va a haber alteración hidroelectrolítica, ¿no? Va a haber deshidratación, va a haber una hiponatremia y una hipernatremia por la aldosterona. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? A ver, ¿por qué hay por qué hay hiponatremia y hipercalemia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la aldosterona?
¿Alguien quiere? A ver, si no me escriben. Exacto. A ver, ah, ¿por qué? No sean tímidos. ¿Alguien lo quiere decir? Ya le escribieron en el chat. Claro, porque reabsorbe sodio y elimina potasio, ¿no? Entonces, si no tengo este mineralocorticoide, voy a tener hiponatremia, hipercalemia, ¿no? Entonces, todo depende del cuadro clínico, como le di, como le menciono, qué déficit hormonal tiene el paciente, ¿ya? Gracias, gracias, Franco y Sara. Y, déjenme ver, bueno, Franco y Sara. Ya, seguimos. Ujú. Ya. Mm, Ya, y cuando le faltan los andrógenos, también es muy raro que le falte andrógenos, pues las mujeres presentan este déficit de los vellos a nivel púbico, ¿no? Pero es bien raro. Lo más frecuente que nosotros que he visto en la consulta es el déficit de, de glucocorticoides. O sea, que el paciente, cuando si el paciente, recuerden que la insuficiencia suprarrenal no tiene cortisol. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Corticoides. Y cuando le repongo el corticoides, el paciente mejora enormemente el cuadro clínico. Es bien raro que le falte todo el déficit hormonal, ¿no? Ahora, el cuadro clínico. El cuadro clínico tenemos signos y síntomas. Dentro de los síntomas, pues tenemos, recuerden que el paciente no tiene, tiene un déficit hormonal. Entonces, si tiene un déficit, va a tener dolor abdominal, va a tener hipoglicemia, anorexia, cansancio, sueño, hiperpigmentación, hipotensión. ¿Y por qué será la hiperpigmentación? ¿Por qué se hiperpigmenta este paciente? Sí, es por el aumento del ACTH. ¿Y ya, ¿y qué tiene el ACTH? Resistencia a la insulina, doctora. No, es muy diferente la hiperpigmentación en el Addison a la resistencia a la insulina es la acantosis, ¿ah? Es en el cuello, axilas. Esta hiperpigmentación del paciente es en mucosas, dentro de los labios, en el paladar. ¿Por qué? Está bien que dijo el aumento del ACTH. ¿Cuál es el precursor del ACTH? El CRH. Ya, por la propia melanocortina. Ya, y la propia melanocortina estimula los melanocitos y por eso hay esa hiperpigmentación. Y esta hiperpigmentación se ve en insuficiencia suprarrenal primaria, ya en el paciente, y se le ve. En los pacientes que he visto tienen esa pigmentación a nivel de mucosas, ¿ya? Entonces, y los que tienen alteraciones hidroelectrolíticas es porque tienen alteraciones mineralocorticoides, ¿no? Como dijimos, hiponatremia e hipercalemia, ¿no? Y ya. ¿Y ese paciente cómo viene? ¿Viene cansado o viene así super pilas a la consulta? No me escriben, yo los leo. Cansado, no es un paciente que viene cansado, se tiene insuficiencia. ¿Y cuál sería el tratamiento? ¿Qué le damos? Corticoides, doctora. Corticoides, ¿no? Le damos corticoides al paciente, ¿no? Ya, hidrocortisona, que es lo más fisiológico, ¿no? Y recuerden que hay varios tipos de corticoides. Ahora vamos a hablar cuáles vamos a dar. Entonces, ya, tenemos el cuadro clínico, sospechamos nuestro paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, entonces las manifestaciones, tenemos hipotensión, y muchos pacientes también que tienen insuficiencia tienen vitíligo. Ya tú los examinas, tienen vitíligo el paciente. Tienen hiperpigmentación en piel, sobre todo en mucosas, ¿no? Y como le dije, por la mayor producción de la propia melanocortina, que es estimulante de los melanocitos. Ya por eso se pigmentan los pacientes. Es diferente a la acantosis. La acantosis de pigmentación en cuello y axila se llama acantosis. Esa es por la resistencia a la insulina, es otra hormona. Este es por el tema de la propia melanocortina que estimula los melanocitos. La propia melanocortina es un precursor de la ACTH.
¿ya? Y sobre todo es en las zonas expuestas, en mucosas, en cara, en el dorso de las manos, ¿no? Mire, por ejemplo, acá en la foto, mire, se pigmenta aquí en el labio, la pigmentación es muy marcada y también mire, esta paciente con asociada a vitíligo y también se pigmenta en los nudillos y también dice que se pigmenta en las zonas expuestas al sol, en la zona malar, ¿no? Continuamos. Dijimos que si es que el paciente no el diagnóstico es a veces es tardío y hay muchas veces los pacientes se diagnostican, hacen su debut de insuficiencia suprarrenal con una crisis adrenal, ¿no? Entonces acuden, el paciente no sabe que tiene insuficiencia suprarrenal, pero eh, cursa con un proceso infeccioso severo, una sepsis o una cirugía o una infección gastrointestinal, una infección respiratoria, neumonía o algo, y eso hace de que el paciente debute con una crisis adrenal. Entonces, una crisis adrenal es una emergencia endocrinológica que el paciente viene chocado a la emergencia, viene con hipotensión, viene bradicárdico, viene con alteración hidroelectrolítica, deshidratado, con hipoglicemia, ¿no? Y le tenemos que colocar de emergencia el paciente, tiene que recibir hidrocortisona en bolo, ¿no? De frente un bolo, una vía periférica, le colocamos dextrosa, le colocamos dos vías, en una vía va la dextrosa, en otra vía va la hidrocortisona en bolo y posteriormente le colocamos en horario, ¿no? Y el paciente al alta sale con corticoides bioral, sea prednisona o hidrocortisona, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria? Entonces, recuerden, la prueba de oro para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria es la prueba de estímulo con corticotropina. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Cuál es el mejor examen para diagnosticar? ¿Cuál es el examen estándar de oro para diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria? Es la prueba con estímulo con corticotropina, el Sinantec, que normalmente es el medicamento, la corticotropina de marca. Entonces, ese es el examen gold estándar para diagnosticar. A veces no hay, desde este año no ha llegado el producto acá a Perú, pero tenemos otras opciones para hacer el diagnóstico, pero la prueba estándar, el examen Gold estándar es ese examen, la prueba de estímulo con corticotropina. Entonces, yo le administro al paciente este medicamento y si los niveles de cortisol me salen por debajo de 18, es confirmado la insuficiencia suprarrenal. Si sale por encima de 18, ya se descarta la enfermedad. Queda excluido. Hay que hacer otros estudios por qué tiene ese cuadro clínico el paciente. La sospecha clínica. ¿En quién sostengo una sospecha clínica? Si yo tengo la sospecha clínica en este paciente que está hipotenso, está con mucho cansancio, tiene hipotiroidismo, tiene hipoglicemia, entonces también si no tengo esta prueba, que es la prueba Gold estándar, si no tengo esta prueba, pues le voy a pedir un cortisol sérico. ¿Y qué es lo que me dice la guía? Si tengo un cortisol menos de 3, un cortisol sérico en ayunas temprano, menos de 3, ya es confirmatorio de insuficiencia suprarrenal, ya no hago otra prueba. Con esto ya es confirmatorio menos de 3. Algunas guías dicen menos de 5, pero nos vamos a quedar con menos de 3, ¿ya? Si yo tengo un cortisol sérico menos de 3, me confirma la insuficiencia suprarrenal y a esto le sumo un ACTH. Si tengo una ACTH elevada, me sale alta, por encima de 20, es de origen primario, o sea, a nivel periférico, a nivel de la glándula adrenal. Pero si tengo un cortisol bajo y la ACTH me sale normal o baja, probablemente es de origen secundario, ¿no? Entonces es una lesión a nivel de hipófisis. Pero ahora estamos en insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, ¿qué espera en un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria? Tener ACTH alta y cortisol sérico bajo, ¿ya? Ahora, y si tengo el cortisol sérico mayor a 18, me sale mayor a 18 el cortisol sérico matutino en la mañana en ayunas, me excluye el diagnóstico.
me excluye, no tengo, ya no hago más. Pero si me sale el cortisol entre 3 y 18, pues acá tengo una duda, tengo una brecha. Acá hago un test de estímulo con ACTH, con el Sinantec, lo que le digo, ¿no? Y en este test de estímulo, si me sale el cortisol sérico menos de 18, me confirma la insuficiencia. Pero si me sale más de 18, me excluye la insuficiencia. ¿Ya? Pero si le preguntan en el examen, ¿cuál es el examen gold estándar para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? Es el test de estímulo con ACTH, el SINANTEC. ¿Ya? ¿Hasta ahora todo claro? Sí, doctora. ¿Sí? Ya, perfecto, seguimos. Yo les estoy dando las fijas, ¿ah? No se pueden equivocar en el examen. Diagnóstico. Tenemos el diagnóstico, tenemos nuestro gol estándar, nuestro test de estímulo con ACTH, que es una ampollita que viene, el medicamento, y ahí yo le administro al paciente 250 microgramos en lo venoso, le pongo un bolito y posteriormente le mido el cortisol a los 30, 60 minutos. Si tengo menos de 18, ya me indica que es insuficiencia suprarrenal. Otro examen que puedo hacer es medir el cortisol sérico a las 8 de la mañana. Si es menos de 3, insuficiencia suprarrenal primaria. Y a eso va sumado medirle la ACTH. Si la ACTH está alta y cortisol bajo, confirmo mi diagnóstico, insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Ya? Seguimos. Ahora, hay otro test también que menciona en la guía, el test de hipoglicemia insulínica. Pero este test hay que tener mucho cuidado porque también lo voy a someter al paciente a una hipoglicemia. ¿Ya? Normalmente este test lo realizamos hospitalizado el paciente, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque tienen que haber varias personas ahí con el paciente porque recuerde que vamos a someterlo al paciente a una hipoglicemia. Y si yo hago ¿cuál es lo normal, lo fisiológico, lo normal? Si yo hago hipoglicemia, me someten a una hipoglicemia, ¿qué es lo normal? ¿Que mi cortisol se suba o se baja? Suba, doctora. Que suba mi cortisol, es lo normal, ¿no? Pero en este tipo de pacientes, gracias Fiorella, en este tipo de pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, yo lo someto a la hipoglicemia porque le voy a colocar insulina endovenoso, ya, lo someto a la hipoglicemia y su cortisol sigue bajo por los pisos. Entonces, ahí en ese momento que el paciente está en hipoglicemia, yo le tomo muestras del cortisol, muestras del laboratorio. Entonces, para confirmar mi diagnóstico, ¿no? Entonces, esto lo hacemos de manera hospitalaria, no lo hacemos ambulatorio, ¿no? Hay que tener cuidado porque recuerden que en hipoglicemia el paciente puede convulsionar. Esto sí lo hemos hecho en el recientado, ¿no? Se han visto casos en pacientes y si confirmas el diagnóstico, porque a veces no tenemos el SINANTEC, ACTH, y podemos hacer este test, pero pacientes hospitalizados. Listo, a ver, seguimos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Si a mi paciente le falta glucocorticoides, pues le voy a reponer el glucocorticoide, le voy a dar el corticoide. Entonces, ¿cuál es el corticoide más fisiológico, el que tiene la vida media mucho más corta? Es la hidrocortisona. Entonces, prefiero darle hidrocortisona, la dosis máxima es 30 miligramos, 25 miligramos al día, y voy a repartirla en 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde. Recuerden que yo al reponer al hacer la reposición hormonal, yo tengo que simular el ritmo circadiano. Recuerden que el ritmo circadiano, en la mañana el cortisol se eleva, porque es el que nos despierta, en las 4 va bajando durante el día y a las 4 hay un pequeño pico, baja, y en la noche reduce más, porque nos vamos a dormir. Entonces, es en la mañana alto, en la tarde baja un poco y en la noche ya baja más. ¿Ya? Entonces, ese es el ritmo circadiano. Entonces, yo tengo que simular este ritmo circadiano al darle la medicación, la reposición hormonal. Entonces, lo que yo hago es darle, por ejemplo, 10 miligramos de hidrocortisona en la mañana a las 8 de la mañana y 5 miligramos a las 4 de la tarde. Entonces, trato de simular el ritmo circadiano, que es lo ideal. Lo ideal es tampoco no darle tanto corticoides, sino lo ideal es que el paciente
reciba lo necesario, no voy a sobredosificarlo, porque si yo lo sobredosifico, ¿a dónde me puedo ir? ¿Qué puedo causarle al paciente? A ver, ¿qué puede pasar si yo le doy tanto corticoide al paciente? ¿Qué es lo que pasó en el COVID? Que todo el mundo se automedicó. Cushing, doctora. El Cushing, gracias, Adrián. Entonces yo lo puedo llevar a un síndrome de Cushing de causa exógena, ¿no? Entonces es importante encontrarle la dosis al paciente, darle la dosis necesaria al paciente. La dosis más alta es al despertar en la mañana, porque es donde nuestro cortisol se eleva más. Entonces, y de ahí damos una segunda dosis a las 4 de la tarde, donde hay un pequeño pico de cortisol, pero no es igual a la elevación que tenemos a las 8 de la mañana. Y a las 9 10 de la noche ya decae nuestro cortisol porque nos vamos a dormir. Y yo tengo que simular ese ritmo circadiano con el corticoide y tengo que darle lo necesario. Entonces, si no tengo hidrocortisona, que es lo ideal, porque la hidrocortisona no tenemos en el hospital, pero lo podemos mandar a preparar, se manda a preparar en las farmacias, otra opción es darle la prednisona. Entonces tiene un tiempo de vida media un poquito más larga, pero entre prednisona y dexametasona tiene un tiempo de vida media de 72 horas, que es mucho más larga. Entonces yo prefiero darle entonces prednisona. Si ponen a elegir entre hidro y prednisona, hidrocortisona. De segunda opción tenemos la prednisona. La prednisona se da en el hospital. Entonces le doy prednisona, la dosis es de 7.5 miligramos al día, entonces la prednisona viene de 5 miligramos. Le doy una tabletita de 5 a las 8 de la mañana y media tabletita en la tarde a las 4 de la tarde. Entonces sumo mis 7.5 miligramos. Entonces ya completo la dosis. Trato de simular el ritmo circadiano, ¿ya? Entonces es lo ideal. Ahora, si mi paciente le falta mineralocorticoide, tiene alteración hidroelectrolítica, que es bien raro, entonces le voy a dar la fludrocortisona, ¿ya? Pero es bien raro y el paciente tiene que ingerir sal abundante. La mayoría solamente tiene déficit de glucocorticoide. Y mucho más raro que tenga déficit de andrógenos, que tenga que reemplazarle con dihidroepiandrosterona, pero es bien raro. Lo que sí es importante es educar al paciente, porque recuerden que nuestro cortisol es nuestra hormona del estrés, que nos despierta. Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia suprarrenal y cursa con una infección, ya tiene el diagnóstico, toma su hidrocortisona 15, 20 miligramos al día. Entonces, yo tengo que educar al paciente que cada vez que él tenga una enfermedad, una gripe, un resfrío, una infección gastrointestinal, alguna cirugía menor, tenga que duplicar la dosis del corticoide, porque recuerden que el paciente, su glándula no produce cortisol. Entonces, ante un estrés, ante una cirugía, lo normal es que nuestro corticoide se eleve, pero en el paciente no se va a elevar. Entonces, el paciente tiene que duplicar la dosis. Entonces, eso le enseñamos al paciente. Señor, si usted va a tener algún proceso, pues se enferma de gripe, le da una jeca o algo, entonces usted duplica la dosis hasta que termine la enfermedad y de ahí vuelve a su dosis habitual. Esa es la educación al paciente. Otra cosa importante al paciente es que el paciente tenga una identificación, un brazalete, ya que sepan de que si sucede algo, que sepan que el paciente tiene la enfermedad de insuficiencia suprarrenal, porque muchos pacientes que hacen crisis adrenal son pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, que tienen cirugías grandes, por ejemplo, cirugías de cadera, cirugías, traumatismos, y no le han dado corticoides, no le han duplicado la dosis y el paciente hace su crisis adrenal. Entonces, ese es importante, ¿ya? Y como les digo, el brazalete, lo del paciente que tiene que tener una identificación y explicarle a los familiares qué es lo que tiene que hacer. Igual cuando nosotros tenemos pacientes con insuficiencia suprarrenal y se van a operar, siempre pues dejamos la indicación de sala de operación, ¿no? Tenemos que preparar al paciente. La mayoría de los pacientes con insuficiencia suprarrenal que tienen cirugías, se le deja la hidrocortisona endovenosa, no se deja pastillitas vía oral durante el tiempo que está hospitalizado.
hasta que salga de alta, que ya vuelve a su medicación bioral. ¿Ya? Eso en la emergencia, lo que les dije, ¿no? Que hay que colocarle, si tiene una crisis adrenal, lo primero que vamos a hacer es al paciente colocarle el acceso a permeabilizar sus vías, tener 2 vías, colocarle la dextrosa, porque el paciente viene hipoglicémico, colocarle hidrocortisona en bolo y posteriormente le colocamos con horario, ¿no? 100 cada 8 y poco a poco vamos bajándole la dosis de la hidrocortisona. Listo. ¿Alguna duda de insuficiencia suprarrenal? Es un poquito más corto, pero es didáctico. ¿Alguna duda? Pregunten, pregunten. Si tienen dudas. Si no, si todo está claro, seguimos con síndrome de Cushing, que es un poquito más pesadito, más denso, por el tema de los test. O si no me escriben, si tienen vergüenza de preguntar. No se olviden registrar su asistencia. Todo claro. Siempre viene insuficiencia suprarrenal en el examen, ¿ah? Al menos una pregunta va a venir. Listo, continuamos. Proseguimos con síndrome de Cushing, ¿ya? Despiértense porque el síndrome de Cushing es un poquito más pesadito. Y al final nos tomamos la foto del recuerdo. Síndrome de Cushing, ya. Vamos a ver. Ya. Ya, ahora sí, ¿no? Logran visualizar, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, doctora. Ya, perfecto. Miren, síndrome de Cushing, el tema es enfermedad de Cushing, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos a enfermedad de Cushing, nos referimos a un tumor que es productor de ACTH. Perdón. Cuando nos referimos a enfermedad de Cushing, nos referimos a un tumor que es productor de ACTH. Y este tumor está localizado en la hipófisis. Y lo más frecuente es que este tumor sea un microadenoma hipofisiario. Cuando ustedes escuchen tumor de hipófisis, siempre lo primero que le van a preguntar, ¿este tumor es el tamaño? ¿Es un microadenoma o es un macroadenoma? Microadenoma quiere decir que es un tumor de menos de 1 centímetro, menos de 10 milímetros. Macroadenoma es más de 10 milímetros. Son 2 preguntas que le van a hacer. Uno, el tamaño. ¿Es microadenoma o macroadenoma? Un tumor de hipófisis. Dos, ¿es un tumor funcionante o no funcionante? Quiere decir funcionante si este tumor produce alguna hormona. ¿Ya? Y no funcionante quiere decir que este tumor no produce hormona, solamente que está ahí el tumorcito. Es un tumor que está ahí, es un incidentaloma hipofisial. Ya muchos tenemos tumores hipofisiarios y no producen ninguna hormona y ahí está el tumorcito y no pasa nada. Mientras que sea un microadenoma hipofisiario, obvio, ¿no? Mientras que sea chiquitito, pequeñito. Lo más frecuente de los tumores de hipófisis lo más frecuente de los tumores de hipófisis es que sean microadenoma hipofisiario. Micro, ya menos de 1 centímetro. Es bien raro que sea macroadenoma. ¿Cuándo es macroadenoma? ¿En qué casos? En su clase, ¿qué le han dicho? En la acromegalia. En la acromegalia es más frecuente los macroadenomas. ¿Ya? Entonces, enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing es un tumor productor de ACTH que está localizado al nivel de la hipófisis. ¿Ya? Antes de hablar de la enfermedad, quiero que aprendan a diferenciar el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing quiere decir que es el conjunto de signos y síntomas que el paciente refleja al estar expuesto a la sobreexposición de glucocorticoides. Una exposición prolongada de glucocorticoides. Es el cuadro clínico, los signos y síntomas, el síndrome de Cushing. Y en el síndrome de Cushing, la causa más común es, dentro en general, lo más común son dos. Es la administración exógena de glucocorticoides
que el paciente se automedica, toma glucocorticoides, sobre todo quienes, los que tienen alergia, asma, rinitis, toman glucocorticoides como que fuera paracetamol, semanas, meses, años. Hay pacientes que veo en la consulta y vienen así como en la fotito, igualito vienen así. Y ya tienen diabetes, tienen osteoporosis, tienen hipertensión, tienen dislipidemia. Entonces, lamentablemente el abuso a glucocorticoides tiene efectos colaterales. Si yo en la insuficiencia suprarrenal me faltaba corticoides, acá en el síndrome de Cushing tengo mucho corticoide, tengo hipercortisolismo, tengo exceso de cortisol. Y una de las causas es la administración exógena y atrogénica de glucocorticoides. Otra causa más común es la enfermedad de Cushing, que es nuestro tema de hoy, que es un tumor secretor de ACTH, un tumor hipofisiario secretor de ACTH. Seguimos. Ahora, ¿en quiénes debo sospechar el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing debo sospechar por ejemplo, en pacientes jóvenes que tienen 30 años y que debutan con hipertensión. No es frecuente que una persona de 30, 20 años tenga hipertensión, ¿no? No es frecuente. Entonces, en ese grupo de pacientes hay que descartar de que no sea la hipertensión de causa endocrinológica. Una de las causas de hipertensión endocrinológica es el síndrome de Cushing, es el hiperaldosteronismo. Entonces hay que descartarlo de eso. No es frecuente en un paciente de 30 años que tenga osteoporosis, entonces hay que descartar el síndrome de Cushing. En pacientes que tengan signos y cuadro clínico, como el ejemplo, que tenga plétora facial, que tenga fragilidad capilar, que tenga estas estrías rojo-violáceas, que tenga miopatía proximal, tenga obesidad troncular, las piernitas delgadas. Entonces, tú lo ves y no es normal este paciente, ¿no? Entonces, algo tiene algo en exceso, ¿no? Y en niños, que los niños disminuyen su velocidad de crecimiento, no hay que descartarle también esta enfermedad, los niños que se quedan muy pequeñitos, muy chiquitos, ¿no? Entonces, son la sospecha clínica que en quienes debe sospechar, ¿no? Un síndrome de Cushing. Y las manifestaciones clínicas, pues como han visto en la foto, tiene fragilidad capilar, el paciente tiene fase de luna llena, tiene la jiba, tiene la piel muy delgadita, muy sensible, tiene estrías rojo-violáceas, el paciente tiene una obesidad central, una obesidad troncular, tiene la cara redondita, tiene quimosis, el paciente está gordito, está con sobrepeso, obesidad, tiene la jiba, ¿no? En la parte posterior, debilidad a nivel muscular en la parte proximal, ¿no? Tiene estrías rojo-violáceas, muchas veces estos pacientes tienen osteoporosis, tienen fracturas. Eso se da ¿por qué? Por la exposición prolongada al hipercortisolismo. Y muchas veces estos pacientes debutan con diabetes, hipertensión, ¿no? Y no sabían que tenían la enfermedad de Cushing, tenían un tumor en la hipófisis. Bueno, como le dije, ¿en quiénes sospechamos? En lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Un paciente con síndrome metabólico, un paciente con debilidad muscular proximal, aquellos que tienen estrías rojo-violáceas, aquellos que tienen la fase de luna llena, aquellos que tienen la distribución de la grasa a nivel supraclavicular, las almohadillas supraclaviculares que se llaman. También sospechamos en pacientes que tienen fracturas patológicas, no es frecuente que un joven de 30 años tenga una fractura, entonces a él hay que descartarle que no tenga alguna enfermedad endocrinológica, hipertensión en jóvenes, como le decía, entonces son sospechas clínicas, ¿no? Como les dije, la diferencia entre síndrome y enfermedad. Síndrome quiere decir que es el cuadro clínico a la exposición prolongada a glucocorticoides y cuando ustedes escuchen enfermedad, quiere decir que ya la lesión está a nivel central, a nivel de la hipófisis, que hay un tumor que está produciendo ACTH. Entonces, ahí está la lesión. Aquí vemos en el dibujito, por ejemplo, vemos, miren, ¿dónde está mi cosa? Esta es la enfermedad de Cushing. Esta es mi hipófisis.
Recuerden que tengo una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. En la hipófisis anterior, lo azul es mi tumor productor de ACTH, es un tumor hipofisiario. Este tumor hipofisiario estimula la producción de ACTH y esta ACTH estimula a nivel de la glándula adrenal y aumenta el cortisol. Entonces, este paciente tiene hipercortisolismo, ¿no? Tiene cortisol elevado, sobre todo normalmente cuando tenemos un paciente para evaluar hipercortisolismo, medimos el CLUB, el cortisol libre urinario. Normalmente no medimos el cortisol sérico, ya medimos el cortisol libre urinario porque es el que es más estable. ¿Ya? En cambio, cuando pensamos no nos mareemos porque primero vamos a quedarnos con la enfermedad. Ya no hablemos en la parte periférica porque también puede haber a nivel de la glándula adrenal un tumor, pero ya ese es un ACTH independiente, es otro tema, ya que sería muy diferente. Entonces, cuando yo tengo un paciente con síndrome de Cushing, yo tengo que hacerme dos preguntas. Un paciente con síndrome de Cushing, voy a preguntar, ya, ¿es un paciente ACTH dependiente o es un paciente ACTH independiente? ¿Cuál es la causa? Si es ACTH dependiente, quiere decir si es de causa ACTH dependiente, si la ACTH está alta, probablemente es un tumor de hipófisis, es una enfermedad de hipófisis, es un tumor productor de ACTH, pero también puede ser un síndrome de ACTH ectópico. ¿Qué es un síndrome de ACTH ectópico? Quiere decir que hay un tumor en el pulmón, que es lo más frecuente, que es el tumor de células pequeñas, que también puede producir ACTH, como un, como un, como un neuroendocrino. ¿Ya? Entonces, en la ACTH dependiente tengo todas estas opciones. Una enfermedad de Cushing, tengo un síndrome de ACTH ectópico, es que hay el antecedente de un tumor a nivel pulmonar, tengo un síndrome de CRH ectópico, tengo una hiperplasia adrenal macronodular, que son alteraciones ya genéticas, que son bien raras. Pero lo más frecuente es una enfermedad de Cushing, que es un tumor de hipófisis. Y estos tumores de hipófisis tienen ACTH, que son ACTH dependientes. Quiere decir, al decir ACTH dependiente, quiere decir que el ACTH está elevado, está alto. Y cuando decimos ACTH independiente, de causa de ACTH independiente, quiere decir que el ACTH está baja. Si el ACTH está baja, nos estamos refiriendo a un tumor a nivel de la glándula periférica, a nivel de la glándula adrenal, un adenoma adrenal o un carcinoma adrenal, ya uno de los dos. O también puede haber las enfermedades genéticas que son bien raras, las que están mencionadas, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Vamos a ver en un ejemplo. Ahora, acá, miren el ejemplo. Por ejemplo, tenemos ACTH dependiente. Yo tengo un paciente con hipercortisolismo. Lo veo con el cuadro clínico, con la sospecha clínica que hemos mencionado. Está gordito, tiene jiba, tiene plétora facial, tiene estrías rojo-violáceas. Entonces le pido ACTH. Si la ACTH está elevada, tengo dos opciones. Es de causa hipofisiaria o de causa ectópica. Ya, de causa hipofisiaria es que tenga un tumor a nivel de la hipófisis. De causa ectópica es que sea un tumor a nivel pulmonar, que normalmente es el de células pequeñas, que es un tumor que produce también ACTH, como un neuroendocrino. Ya, entonces, pero si me sale el ACTH baja, es un ACTH independiente. Entonces la lesión está a nivel de la glándula adrenal, está a nivel periférico. ¿Sí? Hasta ahora todo claro de la Sí, ACTH, porque a partir de acá vamos a hacer los test. Sí, doctora, todo claro. Gracias. Ya, quedamos, seguimos. Ahora, nuestro tema, enfermedad de Cushing. Cuando nos decimos enfermedad de Cushing, es un tumor en la hipófisis. Tenemos un tumor productor de ACTH. Entonces, esta enfermedad de Cushing es más frecuente en los microadenomas, el 90%. Bien raro que sea macroadenoma, solo el 10% es macroadenoma. El 90% es microadenoma,
Y la edad de presentación es más frecuente entre los 25 y 45 años y es más frecuente en las mujeres que en los varones. Entonces, miren, estos son en el hipotálamo, la hipófisis y la glándula adrenal. Este es lo normal. Tenemos la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, la ACTH, y esta ACTH actúa a nivel de la glándula adrenal y produce cortisol. ¿Qué pasa en una enfermedad de Cushing? Miren, en una enfermedad de Cushing, tenemos, recuerden, un tumor a nivel de la hipófisis, el nivel de la hipófisis anterior, un tumor productor de ACTH. Y este tumor productor de ACTH es autónomo. No se bloquea, es autónomo, secreta y secreta ACTH. Y este aumento de ACTH pues envía un estímulo a nivel de la glándula adrenal y por ende el cortisol también se eleva. Y es un círculo vicioso, porque este tumor es autónomo, es productor de ACTH. Por más que va a enviar un estímulo para que eleve el cortisol. No va a haber quién lo pare, porque es un tumor autónomo. Y como le mencioné, los tumores hipofisarios malignos son bien raros, es más frecuente en las mujeres y son tumores que son secretores de ACTH, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la hipófisis, tenemos la hipófisis anterior, la hipófisis posterior, el tumor de hipófisis está a nivel de la pars anterior, ¿no? Este es el ritmo circadiano, lo que les mencionaba. Miren, normalmente el cortisol, este es el cortisol, mira, a las 8 de la mañana la máxima elevación al despertar y va bajando hasta las 4 de la tarde que hay un pequeño pico y se mantiene una meseta y ya en la noche desciende. Entonces nosotros con este ritmo circadiano, lo normal, este es lo normal y esto es lo que simulamos en un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, ¿no? Tratamos de simular este ritmo circadiano al reponerle corticoides. Pero en un paciente con enfermedad de Cushing, este ritmo circadiano está roto. Mire cómo está. Todo está alto. Mire. ¿Ve? No hay curvitas. Todo el día está elevado. O sea, su cortisol está por las nubes. Entonces, ese es el síndrome de ¿cómo se llama? La enfermedad de Cushing y en el síndrome de Cushing, que hay un exceso de cortisol, es un hipercortisolismo. Como le mencioné los datos clínicos, una obesidad central, el paciente mire cómo se le ve, una plétora facial, se le ve que tiene a nivel supraclavicular, en las almohadillas supraclaviculares que se deposita la grasita, esta jiba que es marcada en el paciente, una obesidad central, troncular, ¿no? Tiene una plétora facial y una fragilidad capilar. Miren la miopatía, ¿no? La disminución de la masa muscular en los miembros inferiores. La carita de luna llena, mire el paciente, redondita la paciente. Las estrías rojo-violáceas, ya, la fragilidad capilar, que al toque se golpean, se hacen moretones. Miren ahí la fragilidad capilar. Muchas veces esos pacientes también tienen alteraciones metabólicas, hacen prediabetes, diabetes, hacen problemas cardiovasculares por el hipercortisolismo, ¿no? Por el exceso de glucocorticoides. Ya, entramos a la parte un poquito más densa, que es el diagnóstico etiológico. ¿Cómo vamos a hacer el estudio? Ya, entonces, miren. Primero yo tengo un paciente que tiene la sospecha clínica. Lo veo así con todo el cuadro clínico que hemos mencionado. Primero le pido la ACTH. Si la ACTH está alta, es una ACTH dependiente. Entonces voy a estudiar todo lo que es arriba. Hipófisis, probablemente es una enfermedad de Cushing. Pero si la ACTH está baja, entonces la lesión está a nivel periférico. Entonces voy a estudiar la glándula adrenal. El problema está a nivel de la glándula adrenal. Entonces ahorita nos vamos a evocar a la enfermedad de Cushing, que es un tumor en hipófisis. Ahora, ¿qué pruebas? Mi ACTH. Mi ACTH lo normal es que si tiene menos de 5, me descarta, es una ACTH independiente. Si es más de 20,
Es un ACTH dependiente. Entonces tengo dos opciones. Puede ser una enfermedad de Cushing o puede ser un tumor ectópico de ACTH. ¿Ya? Entre 5 y 20 estoy en duda, pero probablemente es ACTH dependiente. ¿Ya? Ahora, si tengo ACTH elevada, me sale alta por encima de 20, tengo dos opciones. Puede ser una lesión hipofisiaria o una lesión ectópica, que puede ser un tumor a nivel de pulmón que produce ACTH. Si es una lesión hipofisiaria, estoy pensando que es un tumor a nivel de la hipófisis. Entonces, probablemente voy a pedir un estudio de imágenes, pero antes de eso voy a hacer mis estudios. Solamente he pedido mi ACTH y tengo la ACTH alta. Entonces, probablemente tengo dos opciones, hipofisiario o ectópico, uno de los dos. Entonces, ¿cuál es la evaluación inicial para un hipercortisolismo? Uno, tengo que pedir un cortisol salival nocturno. ¿Cómo es poder encontrar un cortisol salival en la noche? ¿Alto o bajo? ¿Cuál es lo normal? En la noche, ¿cómo está nuestro cortisol salival? Bajo. Bajo, ¿no? Lo normal es bajo. Entonces, en este tipo de pacientes lo tengo alto, elevado el cortisol salival. ¿Y cómo tomo la muestra del cortisol salival? Normalmente se va a las 11 de la noche con un hisopado y se le toma y la muestra. Bueno, normalmente no lo hacemos, ¿no? Porque ir a las 11 de la noche, que el laboratorio vaya, tenemos otras opciones. Pero se toma con un hisopado a las 11 de la noche, 10 de la noche, para ver el cortisol salival. Entonces, en este tipo de pacientes está elevado, alto. Otro examen importante que nos ayuda mucho es el cortisol libre urinario. Pedimos que el paciente junte la orina a las 24 horas. Todas las 24 horas, junta la orina de las 24 horas. Entonces, nuestro cortisol libre urinario, lo normal es que esté en menos de 90, menos de 80. En este tipo de casos nos sale el cortisol libre urinario en 500, 1000, elevadísimo, alto. Cuando sale positivo es que está por encima de 3 veces del valor de lo normal. Ya, entonces, lo normal es, por ejemplo, 100, 90. Entonces, estos pacientes tienen 500, 1000. Entonces, bien marcado el cortisol libre urinario. Positivo, otro check que me suma para tener hipercortisolismo. Hay otro test, del test de dexametasona de 1 miligramo. ¿Qué sucede, lo fisiológico? ¿Qué sucede si yo hoy día en la noche me tomo me duele la garganta? Ya, me duele la garganta. En la noche voy a tomarme mi dexametasona de 4 miligramos. Me tomo mi corticoide. ¿Y qué pasa en la mañana? ¿Cómo va a amanecer mi cortisol? Si yo no tengo un tumor, así es normal, aparentemente no tengo un tumor. ¿Qué es lo fisiológico, lo normal si yo tomo un corticoide en la noche, vía oral, y me tomo un cortisol sérico en la mañana? ¿Qué pasaría? ¿Mm? ¿Qué pasaría? A ver, me estén escribiendo. Dilo, está bien. Disminuye, obvio, claro, muy bien. Nereida Cornejo. Disminuye el cortisol, es lo normal. O sea, si yo tomo un cortisol un corticoide en la noche y me tomo mi cortisol en la mañana, me lo suprime, baja. Pero en este tipo de casos, en pacientes, yo cuando estoy en un estudio para un hipercortisolismo, señora, va a tomar esta dexametasona 1 miligramo a las 10 de la noche y a las 8 de la mañana se toma su cortisol sérico. Y el cortisol sérico por las nubes, alto. ¿Por qué? Porque el tumor de hipófisis es autónomo, segrega y segrega. Entonces, es otra prueba positiva. Es igual con el Dexa 2. Le doy 2 miligramos a la noche, a las 10 de la noche, y le tomo un cortisol sérico al día siguiente a las 8 de la mañana, que también sale elevado. Y también positivo para la prueba. Entonces, estas son las pruebas iniciales para hacer un estudio de hipercortisolismo. ¿Alguna duda de estas pruebas? ¿Alguna duda? O ya los mareé. Está todo claro, doctora.
Gracias. Ya, seguimos entonces. A ver, alguien me ha preguntado algo. ¿Cuál sería el gol estándar? Dice. Ya. En hipercortisolismo, en estudio de hipercortisolismo, no hay prueba gol estándar. Se hace todo por pasos. Como se habrán dado cuenta, de frente yo no pido una resonancia. Primero, si yo sospecho un hipercortisolismo, primero pido mi ACTH, pido después con mi ACTH, yo diferencio, ¿es ACTH dependiente o independiente? No, es alta, entonces probablemente la lesión está arriba. Entonces ya, voy a pedir entonces mis exámenes de hipercortisolismo. Pido mi CLU, mi cortisol libre urinario, hago mi DEXA 1, hago mi DEXA 2, ¿no? Y cortisol salival. Entonces, necesito 2 test positivos para yo ya pensar que hay un hipercortisolismo. ¿Ya? No hay un examen gol estándar. Todo es por pasos. Por eso que nosotros cuando en la residencia teníamos así el paciente que sospechamos de un tumor de hipófisis, queríamos hacerle todo, pero no podíamos, teníamos que ir paso por paso, prueba por prueba. Esto salió positivo, ya. Entonces, ¿qué es lo que sigue hacer? Sigue esto, es toda una secuencia. ¿Ya? Entonces, seguimos. Entonces, nos salió positivo, ya. Entonces, es lo mismo, el screening para un hipercortisolismo, lo que les dije. Porque quizás en el examen le preguntan, ¿no? ¿Cuál es el examen screening para hipercortisolismo? El screening es este. Cortisol salival nocturno, cortisol libre urinario, test de supresión con 1 miligramo, test de supresión con 2 miligramos de dexametasona. Ese es el screening. Entonces, yo con estos exámenes que me han salido positivos, solamente tengo el diagnóstico de hipercortisolismo y que es ACTH dependiente y que tengo 2 opciones, que puede ser un tumor de hipófisis o puede ser un tumor ectópico a nivel pulmonar. Entonces, ¿cómo diferencio eso? Ahora vamos a ver. Ya, ese es lo que les mencioné, el cortisol libre urinario, que normalmente se recolecta, deben ser 2 muestras, que son 4, el positivo es que cuando está 3 a 4 veces del límite normal. Hago la DEXA 1, que normalmente yo le doy dexametasona 1 miligramo a las 11 de la noche, y le mido el cortisol a las 8 de la mañana, y lo normal es que me suprima, pero en este tipo de pacientes no, sale elevado, entonces es positivo para un hipercortisolismo. Igual es con la DEXA 2. Me descarta si me sale suprimido, si me sale baja el cortisol menos de 2, me descarta síndrome de Cushing, un hipercortisolismo. Si salen más de 2, positivos. Sigo con mi prueba, prosigo con mi prueba. Entonces, hasta acá llegué, acá tengo 2 opciones, que es enfermedad o es ectópico. Entonces, para eso tengo mi DEXA 8. Con mi DEXA 8 ya yo diferencio si es enfermedad o es ectópico. Con mi DEXA 8 quiere decir que yo le doy al paciente 8 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche y le mido el cortisol a las 8 de la mañana. Si este cortisol a las 8 de la mañana tiene una supresión del cortisol más del 68% o menos de 5 microgramos por decilitro, es enfermedad de Cushing. Y si hay una menor supresión, ya es una secreción ectópica. Entonces, con el DEXA 8, yo voy a diferenciar si es enfermedad o es ectópico. Si me sale el cortisol sérico menos de 5, es enfermedad. Si yo pienso que es enfermedad, ya le pido una resonancia de hipófisis. Y en la resonancia de hipófisis me debe salir el tumor de hipófisis, ¿no? Que lo más frecuente es que sea un microadenoma hipofisial. Pónganse que todos los test que hago concluyen que es enfermedad, ¿no? Me sale mi DEXA 8, menos de 1, ya, menos de 2, descarto el ectópico. Es enfermedad, doctora. Pido mi resonancia y en la resonancia no sale nada, no se ve. ¿Qué hacemos? Un cateterismo de senos petrosos. El cateterismo de senos petrosos es un examen muy invasivo, que esto lo realiza el médico radiólogo intervencionista. Eso se realiza con un equipo multidisciplinario. Ahí lo hacemos en una sala especial. Va el endocrino, va el radiólogo intervencionista, va el laboratorista,
va el técnico, todos van porque el radiólogo intervencionista va a sacar muestra de los senos petrosos y eso lo vamos a llevar a estudiar. Eso lo hacemos, este examen se hace cuando todos los test no son muy concluyentes y me da duda, o si no, también hago este cateterismo de senos petrosos cuando tengo el test que me dice que es enfermedad, pero el tumor no se ve en la resonancia. Entonces, con este test también con este cateterismo, puedo encontrar si es una enfermedad o no. Porque yo tengo que darle todos estos exámenes al neurocirujano, porque el tratamiento de la enfermedad de Cushing es quirúrgico. El neurocirujano lo va a tener que operar, pero el neurocirujano quiere ver imagen. Sin imagen, él no ingresa. Entonces, a veces el tumor es tan chiquitito que no se logra ver. Entonces, inclusive antes hacíamos varias juntas y tenía que ver el más experto en hipófisis, el radiólogo. Entonces, es chiquitito, de 5 milímetros. Ahí ya recién el neurocirujano podía ingresar. Si no había imágenes, el neurocirujano no ingresa. ¿Ya? ¿Y qué cirugía? El cateterismo, como les digo, es un examen muy invasivo, ¿no? Pero la mayoría lo encontramos el tumor de hipófisis en la resonancia de hipófisis, la mayoría. Ya es bien raro que lleguemos a un cateterismo de senos petrosos. Y como les dije, bueno, este es un resumen de lo que hemos hablado, que si en la resonancia sale el tumorcito menos de 6 milímetros, probablemente el paciente verá un cateterismo, ¿no? Para confirmar, ¿no? El diagnóstico de enfermedad de Cushing. Y como les dije, el tratamiento es quirúrgico de la enfermedad de Cushing. No hay, si les preguntan en el examen, ¿cuál es el tratamiento de elección para la enfermedad de Cushing? Quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico. Tiene que operar el neurocirujano, tiene que sacarle el tumor de hipófisis, hacer mediante la vía transestenoidal. Entonces saca. ¿Y cuál es? Curetea y saca el tumor de hipófisis. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el paciente puede quedar con hipopituitarismo, ¿no? Cuando no se opera, pero el tratamiento de elección es la cirugía, pero hay excepciones. Cuando no va a entrar el neurocirujano, cuando el tumor es un macroadenoma y ha comprimido los senos petrosos o ha invadido ya el quiasma óptico. Entonces, en esos casos ya no es quirúrgico. El neurocirujano no va a ingresar, porque entre beneficio y riesgo hay mayor riesgo. Entonces, el paciente iría a radioterapia o a un tratamiento médico, ¿no? Pero normalmente acá no tenemos los fármacos que hay fármacos para la enfermedad de Cushing, como por ejemplo el pasilote, que es muy bueno, pero no lo tenemos acá. Sí lo usan en España y Estados Unidos. Pero en el tratamiento de elección acá en Estados Unidos, en cualquier lugar de la enfermedad de Cushing, es quirúrgico. El neurocirujano tiene que operar. Ya, y si no se puede operar, si no tiene la indicación, le damos radioterapia al paciente. Ya, ese es el tratamiento. Listo. ¿Alguna duda hasta ahora? Ay, Dios. ¿Alguna duda? Sí, todo claro, lo sé, Doctora, Mariana. disculpe, ¿Cómo? ¿podría explicarnos nuevamente cómo es la interpretación de lo que es los resultados de DEXA 8 miligramos? Ah, ya. DEXA 8 es para saber si es que es enfermedad o si es ectópico, ¿ya? Porque ya sabes que es tu ACTH dependiente, ¿no? Entonces tienes dos opciones. Haces tu DEXA 8, le das 8 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche y mides tu cortisol en la mañana a las 8 de la mañana. Si es menos de 5, es enfermedad. Ya, entonces con eso confirmas la enfermedad y descartas el ectópico. Y ahí prosigues con tu resonancia de hipófisis y vas a encontrar el tumor de hipófisis. ¿Sí me llegué a entender? Recuerden que DEXA 8 es para diferenciar entre Sí, doctora. enfermedad y entre ectópico, ¿ya? Los demás exámenes es para el screening de hipercortisolismo. El DEXA 1, DEXA 2, el CLU, es para screening, para el hipercortisolismo. Entonces, sí, pero por eso que es importante mi ACTH. Si mi ACTH es
¿Dependiente o independiente? Si es independiente, probablemente la lesión está a nivel de la glándula adrenal. Si es dependiente, quiere decir que está alta, la lesión está arriba, a nivel de hipófisis. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Gracias, Paola, por responder. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Siempre coaching es un poquito tedioso por los test dinámicos. Normalmente nosotros en los test dinámicos em, lo hacemos en pacientes, se puede hacer de manera ambulatoria los primeros test, los principales, ¿no? Pero el paciente tiene que tener un grado de instrucción al menos superior, tiene que entenderme, ¿no? Y con un familiar. Podemos hacerlo de manera ambulatoria, pero, pero lo ideal es hacerlo hospitalizado. Entonces, cuando yo estaba en la residencia, veíamos un casito raro, ya lo hospitalizamos y terminábamos todo el test, ¿no? Nos equivocamos, volvíamos a hacer el test, no había problema, porque estábamos en plena aprendizaje, ¿no? Entonces, es lo bueno de que cuando tienes hospitalización en endocrino, ¿no? Puedes hospitalizar esos casitos raros y puedes llegar hasta el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento. Cuando teníamos así un paciente, terminamos todos los test dinámicos y lo presentamos en junta médica en neurocirugía y el paciente se programaba para la cirugía, ¿no? Y bueno, sí, el paciente quedaba con, la gran mayoría queda con hipopituitarismo, ¿no? Tendríamos que reponer corticoides, teníamos que reponer levotiroxina, le dábamos, pero el paciente cambia totalmente su vida, porque recuerden que esta enfermedad del hipercortisolismo le predispone a tener diabetes, los pacientes tienen obesidad, tienen miopatía proximal, problemas cardiovasculares, entonces lamentablemente esto causa otras enfermedades y al tratar la enfermedad de fondo, se controla las demás enfermedades. Ujú. Por eso que un tratamiento es netamente quirúrgico. ¿Alguna duda hasta ahora? Listo, todo claro entonces. A ver, vamos a... Mm, Pueden prender su cámara para tomarnos una foto del recuerdo, si es que los que quieren nada más. No los que- Ay, qué rochosos, no quieren. Gracias. Ya se animaron. Ya. Ay, miren, hola, están en práctica. ¿Dónde están? Que están en un hospital tan tarde. Parecen residentes ya. ¿Dónde están, chicos? A ver, escríbanos. Estamos en la universidad, doctora. Ah, ya. Están en una actividad. Ah, muy bien, muy bien. No, doctora, estamos en la clase. Ah, ya, ok. Entonces nos vamos a tomar la fotito del recuerdo. A ver, espérenme que cierro esto para que puedan salir todos. Listo. Ya yo los comparto con una de sus compañeras para que lo pueda compartir. Vamos a ser, vamos a ser famosos. Sonrían, Fiorella no quiere abrir su foto. Fiorella, te estamos esperando. Estás primerita todavía. Adrián ya la abrió. Adrián ya la abrió. Fiorella está en pijama, creo. Ya, seguimos. Nos tomamos la foto. Uno, dos y tres. Sonrían. Vamos a tomar- esperen, me salió. Fiorella se ríe. Sí, salió la foto.